Vamos a presentar una ponencia ahora un poco más desde la óptica operacional, desde la óptica de la práctica del urbanismo, desde esa perspectiva. Creo yo que va a complementar muy bien esta primera presentación, brillante presentación que hizo Rinio con respecto a todos estos modelos de ciudad y que son temas que verdaderamente en el urbanismo actual no debemos de olvidar y que deben de estar latentes en todos nosotros como arquitectos, urbanistas, porque actualmente la ciudad se pone, podríamos decirlo así, en el centro de la atención institucional. Y esto no era así en algunos años. O sea, empieza a ponerse la ciudad como un tema destino, como un objetivo destino para la intervención de diversos ámbitos que operan en el sector público en términos de políticas y de instrumentos. Yo creo que esto nos abre la pauta, y aquí un poco creo que el tema del seminario es muy oportuno, el que se haya denominado estrategias y proyectos, porque justamente estamos en un momento coyuntural que lo vamos a tratar de ir dilucidando a lo largo de la presentación de esta ponencia, en donde no perdamos de vista que la ciudad se convierte en un elemento destino de la intervención pública y quizá del urbanismo. Y veremos por qué digo quizá. Quizá en el caso de México nos vamos a trasladar ahora un poco al contexto de las ciudades mexicanas y seguramente también de América Latina, que estamos en contextos similares. En el caso de México podríamos afirmar que el urbanismo se hundió o se escondió en cuanto a su expresión en los últimos 50, 60 años. O sea, todavía hace 50, 60 años vimos intervenciones urbanísticas de la importancia como fue Ciudad Universitaria, ¿no? Un gran proyecto urbanístico en el campo de la educación, o pudimos apreciar grandes intervenciones para atender el déficit habitacional, como fueron los grandes conjuntos habitacionales que llevó a cabo el Infonavit, ¿no? En Iztacalco, en El Rosario, en Cuautitlán. Ahí todavía se respondía a la demanda habitacional y se hacía urbanismo. Estos conjuntos habitacionales todavía son vigentes, sería muy importante que ustedes los visitaran, que los conocieran para aquellos que no tienen referencia. Entonces, es muy oportuno el tema de estrategias y proyectos hacia una ciudad inteligente. No voy a abundar en el tema de la ciudad inteligente, creo que estuvo brillantemente presentado, sino simplemente que partamos con un enfoque operacional en la práctica del urbanismo ante diversas, la coyuntura que se nos presenta actualmente, ¿no? Quizá mencionar, en este sentido, vamos a hacer una breve introducción de enfoque teórico y práctico, y después vamos a analizar un estudio de caso para esta ponencia, para ilustrar lo que puede aportar una estrategia socioespacial y convertirse en un proyecto urbano para transformar la ciudad hacia procesos más equitativos y sostenibles. Antes que nada, yo quisiera empezar mencionando lo siguiente, ¿no? Resulta necesario identificar que hay conceptos que seguramente todos ustedes han venido escuchando, ya algunos se citaron anteriormente, pero se viene hablando o se ha hablado de la ciudad competitiva, un poco más en términos económicos, son aspiraciones de la ciudad, estos son adjetivos que se le han venido poniendo a la ciudad, pero que tienen un gran fondo en cuanto a la lógica de intervención. Entonces, sin abundar mucho en cada uno de ellos, pero se habla de la ciudad competitiva, esto es que la ciudad sea un ente económicamente competitivo y no solo en su ámbito local, sino en su ámbito regional y su ámbito internacional. Este concepto competitivo, de competitividad económica, empieza a evolucionar de unos años a la fecha, y todo esto en el ámbito institucional, en foros globales y en foros nacionales, hacia lo que empieza la CEPAL, por ejemplo, a mencionar como lo que podría ser la ciudad próspera, una ciudad que tenga prosperidad, que no nada más genere y que sea competitiva económicamente, pero que a su vez se involucre una variante social importante, y esto es que la ciudad sea también próspera.
Ya desde hace muchos años conocemos todos el adjetivo, el calificativo de ciudad sustentable, que es una aspiración importante para todas las ciudades, y no entendiendo sustentabilidad nada más como algo, como una cuestión ambiental, sino también como una cuestión social y económica. Este concepto sustentable, en algunos otros foros se denomina sostenible, casi se usa indistintamente en su traducción, pero tiene esa aspiración de que la ciudad tenga la capacidad verdaderamente de resolver los problemas en su momento para que a futuro no tenga, se vayan resolviendo esos problemas y no se hereden situaciones críticas a las generaciones futuras. Se ha venido hablando también recientemente de la ciudad incluyente. Cuando digo recientemente, estamos hablando de un periodo de 10, 15 años. Una ciudad que verdaderamente le dé cabida a todos, que no sea una ciudad exclusiva de riqueza, sino que también sea una ciudad en donde todos tengamos derecho y acceso a todo lo que puede ofrecer una ciudad como la entendemos. Entonces se habla de ciudad incluyente, de ciudad, del derecho a la ciudad, inclusive están por firmarse los derechos a la ciudad como una cuestión constitucional en algunos países. Y en este caso estamos en el caso de México, se está todavía en ese momento, y en la Ciudad de México se está buscando una legislación al respecto, ¿no? Más recientemente, bueno, entra este concepto de Smart City, de ciudad inteligente, que yo creo que ya no es necesario abundar más, está perfectamente descrito, que se vincula mucho al tema de las infraestructuras, de la nueva tecnología, para que la ciudad sea más eficiente en todos sus factores energéticos, infraestructurales. Sin embargo, surge un nuevo concepto, y esto yo creo que es importante hacer el paréntesis, y que en estos momentos justamente se está discutiendo en Medellín, pero surge un poco en la temática de este 7º Foro Mundial que se está llevando estos días, esta semana en Medellín, el principio de la ciudad equitativa y sustentable. Esto es, la ciudad tiene que ser todo lo anterior, pero a la vez tiene que ser equitativa y no tiene que hacer diferenciaciones en el tratamiento de su espacio. Tiene que haber una ciudad que sea accesible para todos, con habitabilidad para todos y que sobre todo sea equitativa en cuanto a el equilibrio, si podemos, equitativo tiene que ver algo con el principio de equilibrio en todas sus variables y todos los factores que intervienen en la ciudad. Todo esto verdaderamente no es fácil de asimilar, o sea, si bien aquí la discusión no está en qué se denomina y cómo se denomina o qué adjetivo se le pone a la ciudad, aquí el desafío es cómo todo esto se traduce finalmente en políticas públicas y en instrumentos que sean eficaces para conseguir esos objetivos. Entonces, esta es un poco la temática que vamos a estar viendo en la presentación y que quizá nos apuntalan un principio que empieza a destacarse ya y que tiene que ver un poco hacia la gran agenda que se va a discutir para el 2016, que es la gran conferencia mundial de Hábitat 3. Recordemos que la primera conferencia se llevó a cabo en Vancouver en el 76, después en Estambul, y esta tercera todavía no tiene sede, hasta donde yo tengo entendimiento, pero se va a llevar una tercera gran conferencia que se desarrolla cada 20 años y en donde el paradigma urbano se va a reposicionar o de alguna manera se va a redefinir. ¿Por qué? Porque estamos asistiendo, como se mencionaba anteriormente, a un proceso de urbanización que se acelera, en donde cada vez a nivel planetario ya los habitantes urbanos que habitan en las ciudades es realmente mayoritario que el que habita en las zonas rurales o rural-urbanas, y la ciudad se vuelve un poco el centro o empieza a destacarse como el centro de atención. Y esto que parece evidente no lo ha sido en los años anteriores, y quizás sí lo era en lo que nos presentó Riño anteriormente en el siglo XX. La ciudad era verdaderamente un objetivo de intervención y de ahí que se generaran todos estos modelos urbanos de gran inspiración y de gran talento, ¿no? Como lo fuimos viendo en su presentación, pero que en el momento actual, y quizá esto tiene que ver con las preguntas que hacían al final de la otra conferencia, está el tema un poco como en el aire, está como en el vacío, y asistimos a la necesidad, una frase simple, pero es muy difícil de instrumentar, de verdaderamente entrarle al tema de la ciudad bajo una perspectiva integral. Esto es con base a una posible nueva agenda que se va a aprobar en Hábitat 3 en el 2016 y en la que los gobiernos actualmente ya están trabajando para tales efectos. Yo hago esta introducción porque me parece importante introducir esto para que esté en el conocimiento de todos ustedes, sobre todo entendiendo que el auditorio principalmente está compuesto por colegas estudiantes.
Hay un punto importante que podría resumir todos estos conceptos y que hay otros como ciudad habitable o ciudad segura y que pueden surgir muchos más, que finalmente es cuál es la capacidad de resiliencia que tiene la ciudad para adaptarse y transformarse con los imperativos actuales, ya sea temas energéticos, ya sea el gran déficit habitacional que hay que atender, los desafíos de movilidad urbana, los desafíos de espacio público, los desafíos ambientales, los desafíos de cambio climático, en fin, todo ese crucigrama de cuestiones que tienen que ver con la sustentabilidad. Y aquí está la pregunta de cuál es esa capacidad que tiene la ciudad, en el entendido de que la ciudad está compuesta por ciudadanos, está obviamente el espacio físico, pero está operada por ciudadanos, operada por gobernantes, operada por funcionarios y también por urbanistas, ¿no? Y entonces aquí el tema que a nosotros nos interesa más es cómo está ubicado el urbanismo en toda esta perspectiva y cuáles son los grandes desafíos que se presentan, ¿no? En ese tenor, podríamos destacar que existe un amplio espectro de acciones sectoriales que se vienen llevando a cabo en las ciudades y que ustedes yo creo que han ido apreciando. Nos estamos orientando más bien al caso de las ciudades en México y quizá de la mayoría de América Latina, quizá no es un contexto europeo, pero en donde se vienen realizando ya acciones recientemente y que se está avanzando correctamente en materia de infraestructura. Se está avanzando en materia de vivienda nueva, aunque no con un modelo que deje satisfechos a todos. Estos grandes ensanches que se han hecho en periferia, quizá ya está reconocido que no ha sido el modelo más adecuado para generar y atender el déficit, el importante déficit habitacional que tienen nuestras ciudades, pero que ahí están las acciones. Eso no quiere decir que estén bien, pero ahí están, se están haciendo acciones, hay financiamientos, hay todo un dispositivo institucional para que esto se lleve a cabo, y en este momento en particular, en el caso de México, pues hay toda una reflexión de este tema, sin que se haya logrado todavía institucionalizar o instrumentar un nuevo modelo de generación de producción masiva de vivienda, ¿no? Pero ahí están las acciones, hay acciones de movilidad urbana importantes que se están haciendo en todas las ciudades, quizá no al ritmo que quisiéramos, quizá no también con la calidad o con el resultado final que quisiéramos o deseáramos como urbanistas, pero finalmente ahí están las acciones en términos de transporte, vialidad, movilidad urbana. Se está trabajando el espacio público, como hace un momento se mencionaba, la rehabilitación que se hizo de la Alameda, ¿no? Y en otras ciudades hay un programa nuevo en la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial que ya se vincula al tema del espacio público. O sea, son buenos indicadores, son acciones positivas que se están emprendiendo. Hay acciones ambientales importantes que se están trabajando en las ciudades en términos de bosques urbanos, se está trabajando en perfeccionar esa legislación en las áreas respectivas. Se viene trabajando en el tema de riesgos y vulnerabilidad, y hay acciones importantes que se han desplegado también a nivel municipal en las administraciones municipales, que finalmente son las administraciones que están en contacto con esa primer problemática de la ciudad, de una ciudad que es el municipio, ¿no? Yo creo que son las principales, sin que esto quiera decir que no haya otras, pero las acciones están en marcha. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay una serie de procesos, ¿no?, de transformación de la ciudad que no se ha logrado todavía instrumentar correctamente, como puede ser la orientación hacia una ciudad compacta. Este es un tema fundamental porque las ciudades no pueden seguir expandiéndose así nada más. Los costos energéticos, los costos de transporte, la desvinculación del empleo con las zonas de vivienda, le pega mucho a los ciudadanos, a los habitantes. No es la solución, no es la mejor solución. Muy a pesar de esto, en los últimos 12 años en México se construyeron cerca de 9 millones de viviendas en estas condiciones, y se asume que, bueno, este modelo tiene que cambiarse y tenemos que buscar otro tipo de soluciones. Tenemos otro proceso importante, que no es que sea nuevo, pero que cobra importancia en estos momentos, que es el reciclamiento urbano. Esto es una ciudad que ya existe, tiene un potencial en infraestructura, tiene una inversión histórica acumulada durante muchos años, tiene una densificación, tiene espacios subutilizados, que es necesario intervenir tratando de reciclar todos estos espacios y transformarlos de una manera creativa. No ha sido fácil instrumentar jurídicamente, normativamente y hacer confluir los objetivos y las voluntades hacia este objetivo,
y por lo tanto es un proceso que está un poco todavía a la deriva, siendo que es un proceso estratégico, por ejemplo, para asumir el déficit de vivienda y redensificar la ciudad, y esto tiene mucho que ver con las ciudades de América Latina, que son las que están hasta en el primer rating de proceso de urbanización a nivel mundial, ¿no? Tenemos todo el tema de la regeneración habitacional. Estas son ya viviendas o conjuntos habitacionales que se han llevado a cabo, viviendas particulares, pero que necesitan después de 50, 60 años una intervención decidida, ¿no?, para poderlas reconvertir o en su caso mejorar, hacer acciones de mejoramiento y ofrecer entonces ahí alternativas de vivienda nueva también, a la par del reciclamiento urbano. Bueno, este también es un proceso que en el caso de México, de las ciudades mexicanas, todavía no está resuelto. Hay subsidios importantes, pero sin embargo no se sabe dónde, con exactitud, dónde hay que intervenir para lograr este objetivo de regeneración habitacional y así conjuntamente con el reciclamiento urbano empezar a atender mejor el déficit habitacional, no solo con una perspectiva cuantitativa, sino también cualitativa. Otro proceso importante, son 6, el cuarto yo creo así fundamental es la revitalización de los centros históricos. Este es un tema clave, como espacios patrimoniales, como espacios de vida. Por citar un ejemplo, tenemos aquí el caso del Centro Histórico de la Ciudad de México, que requiere de una urgente revitalización. Se viene trabajando bien desde hace unos 15 años, se viene invirtiendo, quizá no cantidades estratosféricas, pero hay una acción, podríamos decir, sostenida, pero que verdaderamente no es suficiente. Todavía no es suficiente porque el deterioro avanza, la pérdida de patrimonio avanza, y aunque se dice que hay nuevos habitantes, en términos generales el espacio se está vaciando, ¿no? Hay usos de suelo incompatibles, bodegas que reemplazan a viviendas que estaban existentes. Entonces, este es otro proceso importante en la ciudad que tenemos que tomar en cuenta. Conjuntamente con, por ejemplo, el alineamiento urbano ambiental, surgía la inquietud hace un momento de toda esta cuestión de la variable ambiental, que efectivamente no está debidamente insertada en los instrumentos de desarrollo urbano, si lo pudiéramos mencionar así, o de urbanismo, y tenemos que hacer confluir toda esa cuestión jurídica, normativa, para verdaderamente insertar la dimensión ambiental en la ciudad. Y esto no es solo haciendo parques o sembrando 2 o 3 arbolitos más o poniendo camellones, esto es verdaderamente todos estos grandes espacios abiertos, como puede ser Xochimilco en el caso de la Ciudad de México, puede ser la Sierra de San Catarina, que tiene un paisaje fabuloso de una serie de volcanes que han sido pintados por grandes pintores en el caso de México, en fin, una serie de espacios abiertos de grandes superficies, pero que no tienen ninguna función social y tampoco ambiental necesariamente, o sea, simplemente están como espacios verdes, porque era una sierra, pero ni están reforestados, ni están adaptados para una utilización social, ni tienen un beneficio en términos también económicos para la ciudad, más bien son una carga para su vigilancia. Entonces, hay mucho que trabajar en toda esta temática como procesos, y quizá finalmente donde podemos insertar otros procesos más, pero es finalmente la correcta inserción en la ciudad de los desafíos hacia la sustentabilidad y del cambio climático, ¿no? Entonces, podríamos retener estos 6 procesos, es posible que haya uno más, es posible que uno no esté bien puesto ahí, que lo pongan ustedes de otra manera, eso no importa. Yo creo que lo importante, la idea que nos debe quedar es que hay acciones sectoriales que se están haciendo, que han sido importantes, pero que no son suficientes para abordar los procesos de transformación de la ciudad en este siglo XXI. Y es ahí donde entra el tema de la estrategia socioespacial y del urbanismo, y de la necesidad de que este urbanismo se reposicione y se redefina para tener una mejor y una mayor injerencia en estos procesos. Y esto lo digo así porque mencionaba al inicio de la presentación, lamentablemente en México el urbanismo cayó en un vacío, ¿no? Se ha olvidado que es una práctica importante, se ha olvidado que tenemos una historia urbanística muy importante en México, pero el urbanismo de alguna manera se ha marginalizado, o yo no sé si automarginalizado, eso es lo que habría que dirimir de los procesos y de las grandes decisiones en las ciudades, y el estudio de caso que vamos a ver más adelante creo yo va a ser muy ilustrativo. Entonces, yo creo que esta es la esencia del mensaje de la ponencia que yo quiero ofrecer a ustedes, es que si hay procesos, que hay una serie de acciones sectoriales que hay que hacer en la ciudad, estamos citando las más importantes, por ahí creo que se me pasó poner, así está espacio público. Sin embargo, ¿cómo traducir todo esto con una visión integral para atender mejor los procesos?
que se van dando, ¿no? Cómo vincular el tema de la vivienda nueva, que ya tiene todo su esquema de subsidios, de financiamiento. La política de vivienda tiene un alto nivel de especialización en México, sin embargo, pues no se está aplicando en términos correctos y en términos, como deseáramos, en términos urbanísticos, los procesos de regeneración habitacional ni los procesos de reciclamiento urbano. No está reforzando, todo este esfuerzo sectorial no está reforzando uno de los procesos claves de la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que este es el enfoque principal que se quiere ofrecer. En ese sentido, y esta redefinición y revalorización, yo creo que descansaría en 3 procesos claves para buscar, si adoptamos el término que va a empezar a generalizarse a nivel mundial, a nivel global, que es el de una ciudad equitativa y sustentable. Yo advierto 3 procesos importantes desde el campo profesional de todos los que estamos aquí presentes en este seminario, que sería el tema importante de la estrategia socioespacial, ya sea en pequeños o grandes sectores de ciudad, pero es importante intervenir, plantear estrategias desde el punto de vista espaciales, que es un poco el campo del urbanismo, o es más bien la esencia del urbanismo, y reforzar las políticas sectoriales que se vienen aplicando. Esto lo digo porque este tema ha estado marginalizado verdaderamente, difícilmente en alguna ciudad podemos ver en el transcurso de un año o de 3 años de un periodo de gobierno municipal o de 6 años de un periodo de gobierno estatal, difícilmente se financian estudios y proyectos desde esta óptica espacial para tratar de meter en congruencia y coherencia todas las acciones sectoriales que se dan en la ciudad. Entonces, aquí es una lucha permanente, verdaderamente, para reposicionar este tema y como una estrategia socioespacial que fuera audaz, que sea inteligente, que esté fundada con una óptica integral, puede coadyuvar al aterrizaje correcto de estos procesos importantes que vive la ciudad, ¿no? Aquí 2 instrumentos claves, pues puede ser la prospectiva y la generación de escenarios alternativos y la adopción de una imagen objetivo, que ese, por ejemplo, podría ser un tema que inspirara mucho, primero un posicionamiento técnico, pero sobre todo lograra la apropiación ciudadana en cuanto a cuál va a ser el futuro de una ciudad, ¿no? Difícilmente hemos escuchado este tipo de ejercicios o que se hayan dado exitosamente en donde exista esa apropiación. Podría ser el evento de un año, de un periodo gubernamental. A ver, señores, vamos a discutir cuál es la ciudad de futuro con los técnicos, con los ciudadanos, con los políticos, qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir y cómo lo vamos a asumir. Aquí tiene un rol importante el urbanismo y sobre todo el urbanista, ¿no? Un segundo punto es cómo se puede llegar a partir de estas estrategias a definir lo que podría ser ese proyecto urbano de ciudad, integrando todas estas acciones sectoriales que veíamos anteriormente en cuestiones y objetivos coherentes para crear las sinergias de inversión que pudieran hacer viable este tipo de acciones en la ciudad, ¿no? De intervenciones. La articulación de los actores principales y sobre todo ese alineamiento del financiamiento a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Si se lleva a cabo lo anterior, que entra en el campo del urbanismo, se puede entrar con los pies firmes, ¿no? Con más herramientas, a empezar a replantearse la planificación territorial que se ha desvalorizado los últimos años como un proceso verdaderamente integral de orientación y estratégico para una ciudad. Este proceso, desgraciadamente, se ha desvalorizado, se han antepuesto a la planificación territorial procesos sectoriales, ¿no? Como pudo haber sido el caso de México, de la vivienda nueva se antepone, ¿no? A las expectativas y a los planteamientos que tenía la planificación urbana, y ahorita inclusive pues es un tema que no se ha logrado desaturar en México y que estaba resuelto hace 20 o 30 años. O sea, aquí el tema es que no se entre en un proceso de regresión, sino que más bien sea un proceso evolutivo, aprovechando las experiencias de años atrás, ¿no? Bien, de esta manera pues los invito a que veamos un estudio de caso que yo creo que puede ilustrar estas ideas que se han presentado a ustedes y este mensaje que se quiere dar, y para ello vamos a tomar un proyecto que elaboró mi consultoría en el 2012 y 2013, o sea, es un proyecto fresco, está en etapa de proyecto y que se denominó Ecoboulevard Insurgentes Puebla. Esto es en la ciudad de Puebla, en la zona metropolitana de Puebla, y aquí el tema interesante es o sea, a partir de una acción de transporte y vialidad,
se trataba de definir un corredor urbano, ¿no? Esto que vamos a ver quizá no es nuevo en el caso de ciudades europeas, lo vienen haciendo durante mucho tiempo, ya se está aplicando en algunas ciudades latinoamericanas un enfoque más amplio que el de la vialidad y transporte, pero todavía en el caso de México nos faltan algunos años para que se logren insertar visiones un poco más amplias. Y aquí se hizo este proyecto para el gobierno del Estado de Puebla a través de un consorcio privado, en el sentido de una acción de transporte importante, quizá la más importante que se piensa hacer y que se está construyendo en este momento en la zona metropolitana de Puebla, un corredor de transporte, cómo introducirle a esa acción sectorial de vialidad y transporte, introducirle un principio de urbanismo. Y entonces vamos a ver un poco qué es lo que nos dio todo este planteamiento y veámoslo como una estrategia socioespacial que nos puede ilustrar esa importante urgencia de redefinir y de reorientar o reposicionar el urbanismo ante los procesos de transformación de la ciudad. El requerimiento, no sé si alcancen a ver el mapa, no sé si con la luz si con menos luz sea mejor, o bajarle un poquito exactamente. Tenemos la zona metropolitana de Puebla con 2.8 millones de habitantes, ¿no? No sé, para ubicarse ustedes, es la autopista de México-Puebla, este es el anillo periférico que está parcialmente construido hasta por acá. Tenemos un centro histórico muy importante, quizá de los más importantes en América Latina, y tenemos toda una zona norte. Bueno, teníamos el planteamiento, el requerimiento de plantear un corredor de transporte de más de 25 kilómetros que vinculara la zona norte de Puebla con la zona sur de Puebla. Una obra importante en donde en su momento se desechó que fuera un metro y se desechó que fuera también un sistema tipo tranvía, y en donde se asumió el principio de hacer un BRT, ¿no? Entonces, aquí el tema importante es que en el requerimiento hay, en el norte de Puebla, pues Puebla es una ciudad que está expandiéndose terriblemente, tiene un gran déficit habitacional, que están llegando migrantes, que tiene un gran dinamismo económico, financiero, tiene plantas importantes como la Volkswagen, recientemente Audi se instala ahí, inversiones alemanas. Hay toda una diversificación importante en la ciudad, en diversos temas, pero la ciudad de Puebla carecía de una columna vertebral central, ¿no?, entre el norte y el sur, y el oriente y el poniente, una columna vertebral, y tomando como base el eje 11 norte, que es esta vialidad, pero que no es continua, tiene unos tramos discontinuos, y sobre todo anteriormente, ahora ya se construyó el puente, justamente a través de este proyecto, se le dio continuidad para vincular norte-sur. Lo interesante del tema aquí es que este eje, en términos de transporte, pues en términos de vialidad y transporte, pues el tema era, vamos a coger el paramento, ¿no? El paramento, o sea, de paramento a paramento, tenemos una sección de 26 a 28, 32 metros variable, y entonces vamos a intervenir en los carriles confinados del BRT. Esa es la posición de la acción sectorial de transporte. Y ante esa situación se manifestó en el proyecto al gobernador que valdría la pena, con toda esta inversión y lo que significa todo esto para la ciudad, de tratar de introducirle principios urbanísticos al proyecto. Perdón, Santiago. Sí. ¿Enlaza con la carretera a Chautempan? ¿Con cuál enlaza? Sí, esta más adelante es la que continuaría a Chautempan, sí, a Tlaxcala, Chautempan. Y aquí, este es un puente histórico porque nunca se había podido realizar, entonces se pudo realizar ahora. Y actualmente… La zona del mercado de abastos también. La zona del mercado de abastos está aquí. Justamente es el comentario que en la zona norte de Puebla tenemos asentamientos irregulares. Este es un tema fundamental que se ha olvidado los últimos años, en el caso de ciudades mexicanas. A nivel de la ONU nos dice, por ejemplo, que a nivel mundial habitan 800 millones de habitantes en asentamientos irregulares, ¿no?, a nivel de todo el mundo. No conozco la cifra en México, pero bueno, la zona metropolitana de Puebla al norte tiene un proceso irregular, de asentamiento irregular, de expansión irregular. Este eje a su vez atraviesa una barrera de toda la vida que ha sido la carretera México-Puebla, atraviesa la antigua estación de ferrocarril, no la antigua, la estación de ferrocarril actual, ¿no?, donde, bueno, pues ya no hay trenes de pasajeros, pero llegan los trenes de carga, es un poco esta mancha, atraviesa sectores históricos y tradicionales en términos industriales,
donde hay mucho espacio urbano subutilizado, atraviesa los barrios tradicionales, siglo XIX, siglo XX de Puebla, la zona de las antiguas fábricas textiles y harineras de Puebla, muchas de ellas abandonadas, atraviesa el centro histórico de Puebla, en donde está la antigua estación de ferrocarril, por aquí, atraviesa una nueva zona, un ensanche urbano muy importante que se hizo en Puebla hace ya más de una década, Angelópolis. Brinca el río, ¿no? Brinca el río y posteriormente cruza periférico y conecta y comunicaría este eje a toda la zona de vivienda nueva, de producción masiva que se ha venido haciendo los últimos 10 años en Puebla. Son estos fraccionamientos que ustedes conocen, de viviendas pequeñas, etcétera, ¿no? Esto es lo interesante del corredor, que comunicaría las partes funcionales de una ciudad, quizá las más importantes, y además toda la historia de la ciudad, ¿no? Porque sobre este eje 11 norte es donde se fue dando y se fue generando la historia de Puebla como ciudad y como polo económico importante. Quizá aquí enfatizamos los principales puntos para que ustedes se ubiquen: la Volkswagen, Angelópolis, centro histórico y la zona industrial, la antigua zona industrial con la estación de ferrocarril. El enfoque de movilidad urbana definió un corredor, quizá lo interesante va a venir más adelante, definió un corredor con 26 estaciones para resolver la conexión con una primera línea de BRT que ya se había creado, transversal. Esta sería la segunda, 26 estaciones, que vincularían todo el eje, pero hasta ahí se queda un proyecto de transporte y de vialidad, hasta ahí se quedan los financiamientos a través del PROTAM y de Banobras, y hasta ahí se queda un proyecto de vital envergadura, que si no lo vemos con una óptica urbanística, pues simple y sencillamente se va a quedar como una acción sectorial de transporte, siendo que puede irradiar algo más positivo para la ciudad. Entonces introdujo a todo este dispositivo, obviamente era la modernización de la vialidad, los carriles confinados y las estaciones. Se introdujo la visión de tomar un polígono como una cuenca de servicio, que es la mancha amarilla que ustedes ven aquí, que podría ser motivo de análisis, que podría ser motivo de profundización para buscar los vínculos que podría tener este corredor con las distintas zonas urbanas y el potencial que ofrece cada una de ellas. Quizá como punto de referencia este es la Universidad Autónoma de Puebla, el centro histórico nuevamente. Entonces se definió este polígono como cuenca de intervención, como cuenca de definición de problemática y como cuenca de definición de potencial para diseñar lo que nosotros estábamos sugiriendo, que fuera no solo un corredor urbano, sino un eje estructurador urbanístico de la ciudad y un eje emblemático para la misma, ¿no? Que le diera esta columna vertebral y que propiciara un poco la equidad del oriente y poniente de la ciudad y del norte y del sur. De esta manera se identificaron, no es importante ver el detalle, pero es el principio, se identificaron zonas que pudieran tener potencial en términos de las características de cada una de ellas, ¿no? Que vienen señaladas aquí. Y sobre todo, no sé si alcancen a ver en amarillo, las zonas subutilizadas, las zonas subutilizadas, aquí ya invertimos el norte, ¿no? Es un corredor bastante largo, las zonas en amarillo que presentan una subutilización y que podrían ser útiles si lo vemos como un proyecto urbano, ¿no? Y de esta manera detectamos polígonos importantes que pueden ser sujetos a renovación habitacional y a reciclamiento urbano, como eran unos terrenos importantes aquí en la antigua zona industrial, la misma estación del ferrocarril actual, polígonos importantes cercanos en la zona de asentamientos irregulares, en el centro histórico y más adelante hacia todo lo largo del eje, en la parte de entrada a la zona de Angelópolis y en la zona donde está la vivienda consolidada a través de acciones de producción de vivienda masiva. Y esto nos arrojó una estrategia en donde quizá el punto importante es que además de la acción del corredor en 25 kilómetros, identificamos la posibilidad de 20 proyectos o de 20 intervenciones urbanísticas que podrían otorgarle a la ciudad de Puebla un principio, pues ya sea de competitividad económica, un principio ya sea de cohesión social, un principio de ciudad inteligente, un principio de ciudad equitativa, etcétera, ¿no? Y de esta manera se identifican estos puntos que los vamos a ver más adelante en la presentación,
y aquí el comparativo con la imagen satélite de la ciudad, ¿no? Yo creo que aquí lo importante a destacar es que algunos de estos fueron retenidos, en este caso por el comité que se instaló ahí en el gobierno de Puebla, otros no. Lo único que tiene financiamiento hasta este momento es el corredor de transporte, que ya está en construcción, y estos son los 2 carriles confinados, ya ni siquiera es todo el paramento, y una acción una estrategia socioespacial como esta, que está pensada para que pudiera en 15 años, en 10, 15 años, irse consolidando una serie de acciones importantes que detallaremos, parece ser que se está perdiendo la oportunidad para ello, ¿no? Y aquí pues se hacía la pregunta anteriormente, ¿qué es lo que pasa o por dónde hay que empezar para que sí empiecen a ocurrir este tipo de cuestiones que ya se hacían antes, ¿no? Y que sobre todo ya estaban sugeridas y que no es algo nuevo en los modelos de ciudad que nos presentó, por ejemplo, Riño? O sea, esto no es que sea nuevo, pero el problema es que cuando se presenta una estrategia socioespacial o un planteamiento urbanístico, queda de alguna manera marginado en la escena institucional, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar mucho para insistir en este reposicionamiento de la materia, ¿no? A manera ilustrativa, pues evidentemente de estos 20 componentes de proyecto, y esto tiene que ver con el tema de la estrategia socioespacial, yo a esto lo denomino una estrategia socioespacial. Evidentemente se diseñó la estación, la arquitectura, se definió una sección tipo, quizá está un poco pequeña, y sobre todo, pues para ilustrar a ustedes esta estrategia, vamos a ver cada uno de los 20 puntos muy rápidamente. Se habló de un puente que podía ser emblemático. ¿Y por qué emblemático? Porque históricamente no se había vinculado ese punto central de Puebla durante muchos años y finalmente ya se construyó, no necesariamente con esta expresión que se sugería aquí, pero ya se resolvió en términos de ingeniería y entonces ya hay un puente que cruza la autopista y que cruza la estación de ferrocarril y luego un viaducto que desciende y que ya llega a superficie y es lo que logra la continuidad de toda esta arteria. Bueno, ¿qué se propuso en términos urbanísticos, además de esta ingeniería que le competía a los ingenieros? Pues que evidentemente se pudiera arreglar un distribuidor correctamente para poder incrementar los espacios verdes de la ciudad, porque podría ser un espacio arbolado importante, y ustedes pueden medir un poco la magnitud de las hectáreas. Se proponía generar debajo del viaducto, aquí quizá vemos un poco imágenes del puente, debajo del viaducto se proponía generar un centro de barrio, ¿no? Un centro de barrio que pudiera ser importante para compensar un poco a la colonia 20 de noviembre, que es un poco como la colonia Guerrero aquí en la Ciudad de México, tiene esa tradición y esa historia, para compensar lo que se había afectado, lo que se había hecho, que no solo pasara un viaducto por arriba, y sobre todo una zona con mucha falta de equipamiento, ¿no? Entonces, esta intervención urbana está en stand-by, ¿no? Ya está el viaducto, pero no está todavía el centro de barrio, y esto era para rehacer un poco el tejido social que se había distorsionado un poco con la gran obra de infraestructura de atravesar el puente, ¿no? Bueno, estas son intervenciones urbanísticas, es parte de una estrategia socioespacial en donde se buscan todos los atributos de la ciudad que veíamos anteriormente, ¿no? Esta es la imagen del centro de barrio que se podía constituir debajo del viaducto, un poco más a detalle, cómo se podrían generar talleres culturales, artesanales, y otorgar un centro de barrio que no tenía y que no tiene a la fecha esta colonia, ¿no? Bueno, de esto está pendiente, no se ha trabajado en el caso de este proyecto, en el caso de meterlo en marcha para su financiamiento, y lo que actualmente ya está concluida es la infraestructura y se está trabajando en la inserción del medio de transporte. Esto va a tomar años, pero bueno, ahí está latente como una estrategia y como una intervención. Más adelante aparecían en zonas subutilizadas, se planteó un centro de corporativos que llamó la atención a la inversión alemana. Esto se está trabajando en cierta medida, no está consolidado, una gran superficie, aquí viene la vialidad, pero que esto podía motivar el reciclar un espacio subutilizado, unos galerones, unas bodegas gigantescas, algunas ya sin uso, y transformarlo en una cuestión que necesita Puebla de oficinas y de rango de corporativos importante y vinculado a una zona muy estratégica como es la zona industrial de Puebla, ¿no? Entonces, este era un segundo componente, o tercero ya. Tercer componente importante, se nos planteó el tema de tomar la previsión a futuro, cuando llegara la posibilidad de un tren
que comunicara México con Puebla. Este tema ha estado vigente durante muchos años, no se ha logrado instrumentar ese proyecto, creo que ya más de 10 años, pero bueno, aquí el tema urbanístico era prever en dónde podría llegar esa infraestructura importante de transporte, quizá parte de una cuestión ya de ciudad inteligente o de vínculo regional, cómo podría entrar en Ciudad Central y que no fuera una infraestructura que se quedara simplemente en la periferia, porque no tiene manera de entrar a la ciudad, ¿no? Entonces hizo todo el análisis para conservar, para prever la cuestión de las vías de tren, los derechos de vía y sobre todo dónde podría alojarse actualmente en un suelo subutilizado de una industria ya abandonada, esta posible estación de tren que podría llegar a México y que esto podría ser realidad en unos 10, 15 años, ¿no? De igual manera se trabajó en una parte de la vialidad por donde pasa todavía la vía del tren hacia la estación antigua, pero que ya están abandonados, hay unos carros de ferrocarril y la misma vía, pues para introducir cuestión de espacio público y cuestión de habitabilidad a las colonias vecinas, coadyuvando a su regeneración habitacional y dar un ambiente que se llamó aquí el pasaje de las artes, etcétera. Bueno, también esto es una estrategia espacial. Yo creo que la misión de la ponencia, un poco la petición que me decía hacer, cómo ilustrar el planteamiento de una estrategia socioespacial, de un proyecto urbanístico en el contexto de las ciudades actuales en México, ¿no? Otro componente de proyecto, no sé si ustedes conozcan el Museo del Ferrocarril, un museo muy bonito, no es muy visitado, esta es el terreno que tiene la actual antigua estación. Yo creo que es un espacio subutilizado, es un espacio enfrente, justamente, es parte del centro histórico y está enfrente y da fachada urbana. Y se planteó ahí, pues el gobierno estaba en este momento inquieto con el tema de la ciudad, del diseño para Puebla, y entonces propusimos que aquí se podría coger un pabellón importante para consolidar la ciudad del diseño y rehabilitar fábricas textiles que están abandonadas en la parte frontal, como pueden ustedes apreciar con alguna expresión que aquí se sugirió, o en esta parte atravesando el mismo eje emblemático y el corredor de transporte, o sea, abrir nuevo espacio público en la ciudad, etcétera. O sea, aquí el tema no es lo difícil encontrar o identificar estas oportunidades, quizá lo difícil es realmente cómo se pueden llevar a cabo a lo largo de algunos años, pero bueno, yo creo que el primer paso de identificarlas ya está y ahora habrá que ver cómo se pueden llevar a cabo, ¿no? De igual manera, en un predio abandonado prácticamente o extremadamente subutilizado en la zona del centro histórico se planteaba una arquitectura moderna, se planteaba una intervención importante para poder instalar ahí oficinas de gobierno que están regadas por todos lados en Puebla, que además de ser una carga económica impresionante porque todos son edificios en renta, cómo se podrían unificar aquí un centro administrativo, político-administrativo, para facilitar y centralizar los servicios y la atención ciudadana a nivel del gobierno estatal, ¿no? Y de esta manera, pues, se planteaba evidentemente el prototipo de cruce peatonal, de mobiliario urbano, un ejemplo de revitalización que se podría dar en el centro histórico a través de nuevos hoteles. Hicimos un análisis de peatonalización para vincular nuevo espacio público con estas intervenciones y sobre todo de regeneración habitacional, porque el centro histórico de Puebla se está vaciando, ¿no? Entonces, ¿cómo vincular no solo físicamente estos proyectos, sino también en su esquema de financiamiento? En ese momento nos encontramos actualmente, que no ha sido fácil, porque el financiamiento de vivienda va por un lado, el financiamiento de transporte va por otro lado. Lo ideal sería que hubiera un fondo de ciudad, por ejemplo, ¿no? Y si hay un concepto integral de ciudad, pues que se aplique un fondo de ciudad unitario y que entonces sea una sola gestión programática a varios años, a corto, mediano y largo plazo. Quizá esa podría ser una de las alternativas, pero que no se ha instrumentado, ¿no? De igual manera, pues cuestiones de espacio público, de imagen urbana de la vialidad, con otras potenciales, una zona de nuevos corporativos al sur de la ciudad, ya más hacia la entrada de Angelópolis. También es una antigua hacienda textil que está abandonada y que podría revitalizarse y reciclarse con un concepto novedoso e inclusive permitir alturas importantes, que también es una aspiración legítima en las ciudades, tener edificaciones con altura, que son símbolo de economía y de internacionalización de una ciudad, ¿no? Finalmente, una zona hospitalaria y la recuperación de los espacios ambientales de la presa Valsequillo, ¿no? Con unos planteamientos básicos. Bueno,
Aquí el tema no es presentarles el caso de Puebla, el tema es ilustrarles lo que una estrategia socioespacial puede aportar a una ciudad. Podríamos desechar algunas de las ideas presentadas, podríamos validar otras. Es posible que yo no haya identificado algunas otras que existían por ahí, pero finalmente se presentan 20 intervenciones urbanísticas que podrían ayudar a los objetivos de la ciudad. En conclusión, yo quisiera manifestarles o exponerles que para lograr una ciudad más equitativa y sustentable no es suficiente lo que se está haciendo en términos de acciones. Reitero, es muy importante reposicionar y también no solo reposicionar, sino reconsiderar cuál es el rol del urbanismo y del urbanista, por ende, en el proceso actual, en los procesos actuales de transformación de la ciudad. Cómo hacerse escuchar un poco más ante las decisiones sectoriales que se están tomando, cómo incidir mejor en esta coyuntura actual. Yo creo que ese es uno de los desafíos más importantes, ¿no? Segundo punto es acotar que para mí, yo lo tengo muy claro, estos procesos de conceptualización de estrategias espaciales y de proyectos urbanísticos son las piezas claves, que yo creo, es la pieza clave que está faltando para agilizar, meter mejores ritmos, unificar y crear sinergia de los financiamientos. Muchas veces se lanzan proyectos urbanísticos, en el caso de México, sin tener una visión global, sin tener una visión de conjunto, una visión espacial, una visión física, una expresión espacial de lo que se busca hacer en un sector de ciudad, ¿no? O en una ciudad completa, ¿no? Entonces, no solo es importante tener esto en mente, sino saber que se tiene que reposicionar el urbanismo en el caso de las ciudades mexicanas, como una cuestión institucional importante, ¿no? Y finalmente, yo creo que como conclusión final, el tema que está de moda es la atención al déficit habitacional en México, en las ciudades mexicanas. No se ha logrado verdaderamente equilibrar un poco el principio de intervención en la ciudad, sigue siendo una lógica meramente financiera, una lógica estrictamente sectorial de vivienda, y yo creo que aquí el gran desafío principal, quizá de todos, es entender y manifestar, y ustedes en su campo de acción o más adelante, cuando ya estén en la práctica profesional, será mostrar que efectivamente si no se hacen intervenciones urbanísticas a través de estrategias socioespaciales, difícilmente se va a lograr resolver el déficit habitacional de una manera correcta y como yo creo lo exige la ciudadanía. Muchas gracias por su atención, ¿no?